Somos puntuales, las 5. Bien, pues vamos a continuar el trabajo. Nos queda la tercera conferencia y la tercera conferencia tiene por título: el discípulo aprueba antes de ser aceptado, se le exigen 4 cualidades. Por tanto, de alguna manera vamos a saber qué cualidades son las que se nos va a exigir cuando pretendamos entrar en el sendero del discipulado. Hemos estado hablando de los maestros de los adeptos. Ayer, esta mañana, hemos hablado de los defectos a corregir en el carácter de cada uno de nosotros. Hemos puesto de relieve ciertos defectos que vamos disimulando en el transcurso de nuestra existencia, pero que están presentes todavía en nuestra personalidad y que poco a poco tienen que irse debilitando gracias a que vamos a encauzar nuestros pensamientos hacia aspectos más elevados y profundos. Y ahora, pues ya algo preparados en estas 2 conferencias, vamos a entrar ya a ver qué es lo que hemos de realizar para ser admitidos como discípulos a prueba. No discípulos aceptados, pero sí como discípulos a prueba, y después ser aceptados por un maestro de sabiduría. Entonces, existe en nuestra literatura una palabra que dice viveka y otra palabra que dice vairagya. Viveka es discernimiento. La traducción de viveka quiere decir discernimiento entre lo real y lo irreal. Claro, cuando decimos discernimiento entre lo real y lo irreal, pensamos ¿qué es lo real? ¿Y qué es lo irreal? Pues para facilitarlo, lo real soy yo y lo irreal es el entorno. El entorno es irreal. Yo soy real como ser divino y espiritual. La realidad en mí es eterna, no el aspecto que manifiesta lo real en el mundo físico y lo demuestra a través de un cuerpo físico. El cuerpo físico no es lo real, es lo perecedero. Pero lo real sí está en cada uno de nosotros. Y nuestros vehículos todos están condenados a desaparecer. Por lo tanto, perecen. Solo lo real se mantiene siempre, porque lo real siempre es. Entonces, viveka es discernir entre lo real y lo irreal, entre lo eterno y lo transitorio, entre lo verdadero y lo falso, lo egoísta y lo altruista. Siempre hay que verlo bajo estos puntos de vista. Viveka está discerniendo en todo momento entre un aspecto y otro. Todo ello, dice, mediante la apertura de las puertas de la mente. Nuestra mente siempre tiene que estar en estado de alerta e intentando abrir en todo momento sus batientes, sus puertas, intentando percibir el Dios interno que mora en nuestro corazón y viendo lo mejor en cada hombre y en cada cosa. Ya sabéis que la divinidad está en nuestro corazón en estado latente, lo hemos estado diciendo estos 2 días. Toda la divinidad está en estado latente en nuestro interior. Y la trayectoria que tiene el ser divino es entrar en contacto con lo contrario de aquello que él es, que es el mundo material. El yo divino es divino y espiritual en sí mismo, por esencia, es espiritual y divino. Y todo aquello que nos envuelve fuera, todo esto es material y perecedero. Entonces, para tener experiencias, debe de tenerlas en todo aquello que es contrario a sí mismo. Y al ser contrario a nosotros mismos, encontramos la oposición de lo real latente en cada uno de nosotros. Y cuando tenemos experiencias, y estas son constructivas, por ejemplo,
una experiencia constructiva en el mundo, se despierta la cualidad de esta experiencia en el ser interno, porque está latente. Y esta es la razón por la que él despierta, porque hay una comunicación por ósmosis, que aquello que nosotros realizamos aquí constructivamente despierta lo que está latente en el corazón o en el yo superior, como le queráis llamar. Esta es la razón por la que porque venimos en el mundo físico, porque si no viniéramos en el mundo físico no tendríamos nunca las experiencias de gozo, de satisfacción, de deseo, de pasión, que esto pertenece al mundo físico, de egoísmos, de querer las cosas, primero yo soy yo y nadie más y solamente cuento yo, ¿no? Estas son las experiencias que tenemos en el plano físico. En el interior eso es lo contrario, pero está latente y solamente puede ser despertado cuando nosotros aquí, en vez de plantearnos el egoísmo, nos planteamos el altruismo. En vez de dejarnos llevar por las cosas, empezamos a discernir sobre de ellas. Y entonces empezamos a despertar las cualidades divinas que ya están en nosotros, pero en estado latente. El ejemplo ya lo conocéis, el piñón. Un piñón, ¿sabéis lo que es un piñón? Nos lo comemos en las cocas, coca de San Juan, nos hemos comido un puñado de piñones. Nos hemos comido infinidad de bosques. No nos hemos dado cuenta, pero al comernos los piñones nos hemos comido infinidad de bosques, porque cada piñón hace un pino. El pino, durante toda su vida, miles y miles de piñas que hacen millones y millones de piñones. Y claro, todo esto hace un bosque. Y si nos hemos comido infinidad de piñones dentro de la coca, pues nos hemos comido todos los bosques. Bueno, es para decir que realmente en nuestro interior hay una semilla que no es el piñón, que es la semilla del auténtico y altruista amor, que hace las cosas sin esperar ningún tipo de recompensa, ni de retribución. Esta es la semilla de Dios es amor. ¿Sabéis cuál es el plan de Dios? El plan de Dios es amor, justicia y evolución. Nosotros llevamos la semilla del amor en nuestro interior. Mediante el trabajo que podemos realizar a través de la semilla del amor, se despierta la justicia y la evolución en el hombre. Así que hemos de ver realmente que también en este árbol, esto es un árbol, el cuerpo físico es un árbol, que en su interior tiene una semilla. Como cualquier árbol tiene sus frutos y en el interior del fruto hay las semillas. Pues bien, la semilla del amor está en nuestro interior, resguardada en el corazón, en la cueva etérica del corazón. ¿Dónde se halla la cueva etérica del corazón? Exacto, aquí. No lo vemos, porque está en forma etérica. Solamente vemos lo físico denso. Si tuviéramos la clarividencia etérica, veríais el corazón etérico de cada uno de nosotros. Y veríais el corazón, el núcleo, el centro, no esa forma que nos pintan, sino el centro de conciencia del yo auténtico del ser, que mora en el corazón. Porque el corazón es la morada del alma. Y la morada del alma se halla en el cuerpo causal. Por lo tanto, el cuerpo causal está también en la cueva etérica del corazón. Y ahí resguardado precisamente por un aspecto muy elevado que se llama la esencia de Buddhi. Porque no puede ser manchado por ningún otro tipo de materia perteneciente al etérico o al cuerpo físico. Por eso está resguardado con
no materia, sino con esencia búdica. El yo divino no puede mezclarse con los aspectos más densos de la materia, pero trabaja desde el mundo etérico, desde el mundo de la prueba etérica, trabaja con el fin de llegar a obtener, mediante esta conexión con el plano físico y el mundo físico, las experiencias necesarias para despertar en su interior aquellas cualidades que son necesarias, que ayudan a despertar los poderes del alma, del espíritu. Vairagya. Vairagya es otro punto muy interesante, porque Vairagya es desapego, es indiferencia, intentando de alguna manera canalizar nuestras energías en la carencia de deseos o de pasiones, también de desapego o bien indiferencia, como antes hemos dicho. No deben de ser destruidos en absoluto todos estos aspectos de apego que existen, sino trascendidos y transmutados, transformados. La energía no puede ser matada, no puede ser diluida, tiene que ser transformada en lo superior, en perfecto de acuerdo con lo que llamamos la voluntad divina. Así es como Vairagya dice, sigue tras Viveka como las ruedas siguen a las patas del caballo. Viveka sigue a las ruedas del caballo, o como las ruedas siguen al caballo. Después hay otro aspecto que debemos de intentar ir acumulando en nuestro interior como cualidad, que es Sat Sampati, que es traducido, es la recta conducta. Nuestra vida tiene que ser en todo momento una recta conducta, y esta recta conducta consta al mismo tiempo de 6 cualidades o atributos mentales detallados en la manera que vamos a decir, de la siguiente manera: 6 aspectos detallados o atributos detallados que vamos a decir. El primero, A, Sama. Os habéis oído seguramente en más de una ocasión. Sama. ¿Qué quiere decir Sama? Sama. S-H-A-M-A. Que es quietud, control del pensamiento. Quietud, control del pensamiento. A menudo es la mente la que controla al hombre. A menudo, casi la mayor parte, pues bueno, digamos a menudo, es la mente la que controla al hombre y no el hombre quien controla a la mente. También es desagradable que sea la mente la que nos controle. Lo importante en el hombre debe de controlar su mente en todo momento. Pero la mayor parte de las horas del día es la mente la que nos controla. Tiene un pensamiento, seguimos al pensamiento y vamos con el pensamiento en cualquier parte. Y no nos planteamos de dónde viene este pensamiento. ¿Qué es lo que trae consigo? ¿Qué quiere darme a entender? Pues este pensamiento no me interesa. Me lo saco de encima. La indiferencia de Vairagya empieza a través también de Sama. Dejo estos pensamientos. Estos pensamientos no interesan. No me favorecen en absoluto. Me lo quito de encima. Luego hay Dhamma. D-A-M-A. Dhamma. ¿Qué quiere decir? Traducido, son palabras sánscritas. Quiere decir como dominio de la conducta o bien control de sí en la acción. Y en el lenguaje, si el pensamiento es recto, la conducta lo será también. El control del dominio y la conducta. Y el control de sí mismo.
La conducta lo será también una de las reglas de luz en el sendero. Hay unas reglas de luz en el sendero que, bueno, a mí cuando me las leí me entraron directamente, pero me hicieron temblar. Una de ellas dice: antes que el discípulo pueda erguirse en presencia del maestro, debe de haberse lavado los pies en la sangre del corazón. ¿Os dais cuenta de lo que representa? Y le sigue otra que dice: antes que el discípulo pueda hablar en presencia del maestro, tiene que haber perdido el poder de herir. Esto cuando te entra, pues dices, realmente, ¿cómo puedo llegar a ello, no? Pues a través de viveka y vairagya, indiferencia y discernimiento, se logra todo. Uparati es otra de las palabras sánscritas, U-P-A-R-A-T-I. Quiere decir tolerancia. Hay que ser tolerantes. Hay que saber escuchar. Tener la tolerancia de escuchar hasta el final, aunque aquello que nos están diciendo no nos dice nada. Pero el que lo está diciendo necesita decirlo. Era una de las cosas que también pasaba en Francia, del ejemplo que os he contado esta mañana. La tolerancia es siempre estar atentos a todo aquello que está sucediendo a nuestro alrededor y a todo aquello que se nos está comunicando. Tanto si es agradable como si no. Si no es agradable, pues estamos esperando que termine, pero esperamos. Hay que ser tolerantes en este sentido. También quiere decir ausencia de fanatismo, una tolerancia noble y afectuosa, con capacidad de comprenderlo todo, perdonarlo todo, sin pedir a nadie más que aquello que pueda dar. Es también el reconocimiento del derecho de otro individuo, o pensar por sí mismo sin la menor intervención ajena. Cada uno tiene que reflexionar y sacar sus propias conclusiones. Hombre, si alguien nos ayuda, yo pienso, pues es trabajo ya avanzado, pero que en realidad debe de ser incorporado por uno mismo siempre. Con esta actitud tolerante podremos mirarlo todo desde dentro y comprender las aspiraciones, deseos y motivos ajenos. Y aunque conozca las ceremonias, se dará cuenta de que no son necesarias y deberá abstenerse de condenar a quienes todavía se aferran a ellas. En teosofía, las ceremonias no se realizan, no se practican. Lo que se practica es la profundidad de pensamiento, pero no la ceremonia externa. Cada uno de por sí siente, hace y realiza todo aquello que él entiende. Si le gusta orar, puede orar, ¿por qué no? Orar, rezar ante su propia conciencia, porque es lo que le va a escuchar. La gente en principio pues oran ante una entidad determinada que la consideran sentada arriba de una nube y que lo va a escuchar. O en un santo varón que tiene desde su niñez, lo tiene en la mente y en el corazón. Pero en realidad seremos siempre escuchados por la vida una que mora en el corazón. Porque esto es lo más cerca que existe de nosotros. Él es el que nos escucha en todo momento y quien nos responde si realmente estamos preparados para poder percibir el mensaje que viene de dentro. Aquellas frases pedid y se os dará
o preguntad y se os responderá, esto es porque la respuesta está dentro de nosotros. Y cuando nos preguntamos a nosotros mismos las cosas que queremos cambiar, hay respuestas. No espectaculares, hay pequeñas respuestas que empezamos a percibir dentro de nosotros, y estas respuestas nos dicen que algo hay que cambiar, porque ya no vienen hechas las cosas, vienen de forma y manera que entendamos y comprendamos que algo hemos de cambiar. Libres ya de toda superstición y fanatismos, debemos aprender a ser tolerantes con toda forma de religión. Uno debe de ser tolerante con toda forma de religión porque cada uno tiene su acercamiento a una religión determinada. Con todas las variedades de costumbres, con todas las creencias, con todas las tradiciones de los hombres, sabiendo que todas son otras tantas representaciones externas de la misma verdad fundamental. Este es el porqué del segundo objetivo de la sociedad teosófica. ¿Os recordáis el segundo objetivo? El segundo objetivo de la sociedad teosófica es hacer un estudio comparativo de todas las filosofías, religiones que existen en el mundo, con el fin de poder sacar de cada una de ellas aquello que se acerca a la verdad. Porque el teósofo es un buscador de la verdad. Ya la insignia nos dice, no hay religión más elevada que la verdad. Por lo tanto, somos buscadores de la verdad. Y la verdad se halla dentro de nosotros mismos. No hemos de ir ni a los Himalayas a buscarlas, ni en el Tíbet, ni en ninguna parte. Simplemente hemos de bucear en lo más profundo de nuestro corazón y ahí escucharemos realmente la voz de la verdad. Porque todo está en nosotros. Lo que ocurre es que no estamos preparados para poderlo percibir en la actualidad. Porque todavía en nuestro carácter está muy rodeado de aspectos, defectos que no se casan con la verdad. Estos defectos deben de ser transmutados en cualidades. Y cuando nuestro carácter esté exento de defectos, entonces hay una preparación que nos lleva directamente hacia la verdad. Porque la verdad nos hará libres. La verdad nos liberará de todas las cosas. Etcétera, etcétera. Sobre la verdad hay mucho escrito. Ya sabemos que cada uno tiene su propia verdad. Pero hay una verdad en mayúsculas que sirve para todos. No mi verdad, no su verdad. Es la verdad de todos los seres humanos. Porque todos los seres humanos son divinos. Internamente divinos. Porque nuestra forma, a pesar de que es la más perfecta que la naturaleza ha ofrecido a la vida, no deja de ser una forma perecedera. Ya sabéis que la forma humana es la forma más perfecta que la naturaleza ofrece a la vida, para su desarrollo y esplendor. Porque la vida está en nosotros. Esa vida que está en nosotros es la semilla de Dios. Eso es vida. Semilla, vida, Dios, todo quiere decir lo mismo. La verdad, una. Esto es la semilla de Dios en el hombre. Y la naturaleza le ofrece a la semilla, le ofrece a la vida la forma más perfecta mediante la cual poder canalizar a su debido tiempo toda esta verdad. Hay otra palabra que se llama titixa. T-I-T-I-K-S-H-A. ¿Veis? Y quiere decir paciencia. Titixa quiere decir paciencia. Mi hija, que tiene el genio muy vivo, yo le digo,
titixa, paciencia, me dice, porque ella lo conoce, porque lo estudia sánscrito. Y digo, titixa, dice paciencia. Ella repite, porque debe de tranquilizar su estado de ánimo como es natural. Entonces, titixa, paciencia. Si no le queréis decir a vuestro amigo, compañero o hijo, paciencia, hijo, paciencia, titixa. Y entonces os diré qué quiere decir. Quiere decir paciencia. ¿Conocéis el colmo de la paciencia? No. Meter una zapatilla en una jaula y esperar que cante. Exacto. Poner una alpargata en una pala y esperar que cante. Que ya cantará. Bueno, pero hay otro. ¿Conocéis el de la paciencia, el del mayordomo? No, tampoco. Bueno, os lo explico. Hay un anuncio en el diario que se necesita mayordomo con muchísima paciencia. Bueno, y entonces empiezan a desfilar personas que vienen a por el empleo. Ya sabe usted que se necesita mucha paciencia. Sí, no, yo tengo mucha paciencia. Muy bien. Bueno, voy a salir, póngame usted el sombrero. El mayordomo le pone el sombrero. Una vez puesto, se mira al espejo y dice, quíteme el sombrero. Le quita el sombrero. Póngame el sombrero. Y le pone el sombrero, le hace quitar el sombrero, poner el sombrero, hasta que finalmente el otro le encasqueta el sombrero. Y se va. No ha tenido la suficiente paciencia. Y así pasan varios, encasquetándole el sombrero. Finalmente llega uno y dice, póngame el sombrero, y le pone el sombrero. Quíteme el sombrero, le quita el sombrero. Y así pasan media hora quitándole y poniéndole el sombrero. Y cuando el hombre dice, bueno, pues muy bien, vale, le acepto a usted como mayordomo. Y cuando se va, señor, ¿qué es lo que quieres? Que se ha dejado el sombrero. Como de la paciencia pues del mayordomo, para ponerse el sombrero, que se lo había dejado. O sea, titixa es paciencia. También esta virtud se traduce como alegría y buen humor. Una persona paciente pues es alegre y tiene buen humor. Pues implica la disposición a soportar contentos y alegres cualquier situación que el karma pueda traer y a despedirse de cualquier bien y de cualquier cosa mundanal cuando fuera necesario. O sea, el individuo sabe perfectamente desprenderse de aquellas cosas sin guardar ningún resentimiento. Dice, bueno, pues muy bien, lo acepto perfectamente. Esto no lo necesito, me lo quito de encima. Y alegre y contento. De Santas Pascuas. Hemos también de alcanzar este estado de titixa, porque trae siempre un buen humor, una jovialidad. Ya sabéis que los maestros son muy joviales y alegres, no son tiesos estirados. Maestro de sabiduría, no son aquellos que van así rectos, no, es muy jovial y tienen un sentido del humor extraordinario. Hace muchos años, que yo estuve preparando un ciclo de conferencias en que el título era más o menos parecido, el buen humor de los adeptos. La alegría, el humor, el buen humor, lo humorístico en los adeptos. Ahí hay secuencias que son, bueno, que te hacen sentir contento por lo que ellos explican y dicen y hacen. Les gustan, pues, también el buen humor y también, pues, las salidas estas de tipo inglés, que son también muy finas, también te las hacen caer, que son muy alegres. En estas condiciones el discípulo comprende que ninguna cosa importa mucho, nada es tan importante. Le damos más importancia siempre a las cosas que la que tienen en realidad. La mayor parte de las cosas no importan mucho ni nada, y cualquier cosa que sea es lo mejor. Por lo tanto, hemos de intentar dar el valor que tienen a las cosas sin darle más valor que la que tienen y nada más que esto. Y ver las cosas tal y como son.
por ejemplo, también aquello que veamos que sea real, que es lo que estamos viendo. Que no nos pase lo que les pasa en el ejemplo del Vedanta, que cuando ven una cuerda creen que ven una serpiente y se asustan, y total, es una cuerda. Hay que ver las cosas tal y como son en todo momento. Se da cuenta también de que todo lo que le sucede en forma de molestias de mente o también de cuerpo, de familia o de negocios, procede de la creación de su propio pasado. Y aquellos que le hacen daño no son más que instrumentos de su propio karma. O sea que cuando estas cosas te das cuenta, pues bueno, dices, finalmente yo soy el culpable de todo. Porque cuando viene uno y os hace una trastada, vosotros le lanzáis la culpa a este individuo, pero en definitiva sois culpables vosotros porque es vuestro karma de alguna manera que ha hecho que este individuo se presente y os haga aquello que os acaba de hacer. Bueno, en fin, que es nuestros pensamientos y nuestra actuación es como un boomerang. Boomerang se llama, boomerang, que lo lanzamos y vuelve otra vez a nosotros. Un discípulo le pregunta al maestro, maestro, ¿qué es el karma? Y el maestro le dice, escupe al cielo. ¿Y qué te ha pasado? Oh, que me ha caído encima. Eso es el karma. Esto es el karma. Son estas explicaciones que los maestros tienen, es humor. Dice, escupe al cielo, y ¿qué te ha pasado? ¿Qué me ha caído encima? Esto es el karma. Todo lo que sale de ti vuelve nuevamente a ti. Es para que nos demos cuenta que realmente todas las cosas que nos llegan han salido de nosotros en esta vida o en el pasado, en vidas pasadas. Todo ha surgido y como un boomerang viene nuevamente a nosotros. Nadie nos hace nada en contra de nosotros. Todo aquello que nos llega es fruto de la vuelta de algo que hicimos en el pasado y que viene por una tercera persona que se ha presentado, que finalmente ha sido el instrumento, y él no lo sabe. Ha sido el instrumento que el yo se sirve para cambiar la polaridad de aquello que se hizo en el pasado, le cambiamos la polaridad, la energía es la misma y lo que hacemos es purificar el carácter. Así de sencillo. La vida es misteriosa. No hemos de culpar a las personas que nos traen ciertas desgracias o ciertas circunstancias. Una persona que nos atropella, por ejemplo, no lo podemos culpar. Hemos estado en el sitio que no teníamos que estar en aquel momento y, bueno, nos ha pisado el pie. No tenía que haber puesto el pie donde lo he puesto, podríamos decir. He sido yo que he puesto el pie, he sido yo que me he puesto delante. Entonces el individuo pasaba en aquel momento. Es un poco el karma siempre que vuelve. En estas condiciones, dice, el discípulo comprende que ninguna cosa importa mucho. Y la mayor parte de las cosas no importan nada. Y que cualquier cosa que sea, siempre es lo mejor. Por desgracia que venga, por malo que sea, aquello que nos llega siempre es lo mejor. Y si no, ya veréis vosotros y yo, que cuando estemos bastante avanzados dentro del sendero, y nos sentamos fuertes para poder vencer cualquier situación, invocaremos a la madre naturaleza para que haga caer sobre nosotros todo el karma del pasado. La invocaréis. ¿Por qué? Porque os sentiréis fuertes para poderlo transformar. Esto es lo que hace el discípulo afectado. Clama a Dios para que el karma le llegue. ¿Para qué? Porque tiene prisa en acelerar el proceso de su evolución. No quiero decir que lo hagáis, porque es que las peticiones tienen respuestas a veces. Hacedlo cuando lo necesitéis. Pero fijaros que cuando nos llega una situación un poco dolorosa, lo pasamos mal y queremos que desaparezca rápidamente. Cuando un discípulo dice lo acepto,
Ramana Maharshi le vienen a robar en el ashram. Hay una serie de fascinerosos que entran en el ashram y con violencia los sacuden y empiezan a robarles. ¿Y qué tenéis más? ¿Y qué tenéis más? Y van sacando todo lo que tienen. Y los discípulos del maestro están agobiadísimos porque, claro, se les llevan todo y se quedan ellos sin nada. Y cuando ya creen que ya se van a marchar, él dice, a ver, espera un momento, oye, le dice a un discípulo, no tenemos aquello guardado en tal sitio, tráelo que se lo lleven. Y entonces los discípulos, pero maestro, que sí. Y cuando se van, dicen, maestro, ¿por qué lo has hecho? Porque les hemos devuelto lo que les hemos quitado en otras vidas. Dice el maestro, les hemos devuelto lo que les hemos quitado en otras vidas, aunque las situaciones sean distintas y diferentes. Estas cosas encontraréis siempre, pues, infinidad de ejemplos. Es como aquel par de monjes que se van hacia el Tíbet y tienen que atravesar un río, ¿lo conocéis? Sí. La mujer, no. Sí, y hay una muchacha, ellos atravesan el río, y hay una muchacha que no se atreve a atravesar el río, porque las piedras están muy separadas y entonces uno de los monjes bajan, la coge en brazos y la pasa al río. Y entonces el otro monje que está con él, está muy serio, dice, ¿qué te ocurre? Dice, no, es que no ocurre nada, no le dice nada, pero hay un buen trayecto, dice, oye, te veo muy serio, ¿pero qué te está pasando? Hombre, es que nosotros ya sabes que hemos de estar alejados del sexo femenino. Y claro, tú dices, mira, no te preocupes, a mí no me pasa nada, pero el problema lo tienes tú. Dice, yo, sí, es que tú todavía la llevas encima. O sea, estas cosas hay que tenerlas siempre, hay que buscar siempre la comparación. Un peregrino hay un peregrino que se encuentra en una bifurcación, un camino que va a un pueblo y el camino que continúa, y en esta bifurcación hay un anciano sentado en una roca y él no sabe qué camino tomar, si el de la izquierda o el de la derecha, y le pregunta al anciano, buenos días, ¿usted conoce todo esto? Sí, yo lo conozco. Dice, ¿usted sabría decirme cómo son la gente de este pueblo, de la izquierda? Dice, sí. Dice, pero dime primero, ¿cómo son la gente de tu pueblo? Muy antipáticos. Gente muy rara, egoísta, que no vea usted saber. Pues mira, la misma gente que has dejado en tu pueblo, están en este. Pues no me voy hacia el otro. Y al cabo de un rato, viene otro peregrino y le hace la misma pregunta. Dígame, anciano, ¿qué tal es la gente de este pueblo? Dice, ¿cómo son los que tú has dejado en tu pueblo? Una gente maravillosa, simpática, agradable, servicial, lo mejor del mundo. Dice, la misma gente que has dejado encontrarás en este pueblo. El pueblo era el mismo. Pero uno siempre encuentra aquello que él es. Según él es, así son todos los demás. Entonces el individuo encuentra la simpatía, etcétera, la paciencia, el respeto. Estas salidas de la Vedanta, estos ejemplos son muy bonitos para aprender de ellos. Bien, entonces digamos que son instrumentos, estas gentes que vienen terceras personas, de su propio karma. Lo soporta no solamente estoicamente, sino que lo hace con disposición absolutamente placentera, contento, agradable y al mismo tiempo servicial. Él sabe que será de poca utilidad a su maestro mientras su mal karma, el suyo, sembrado por él mismo, no haya sido transformado por completo, recibiendo alegremente cualquier aceleramiento del karma, agotando ahora en una o dos vidas lo que de otra manera necesitaría siglos. Aquí es cuando el discípulo aprueba, que se quiere presentar a prueba,
pues quiere acelerar el proceso de su evolución. Ya sabéis que la evolución general de la humanidad se simboliza en la forma de una montaña. En la forma de una montaña, que la evolución de la humanidad va dando vueltas como un anillo que va creciendo hacia arriba, a la cima de la montaña, y finalmente llega a la cima de la montaña, y ahí se termina la evolución humana, porque la evolución humana asciende. Pero por lo general la humanidad pues tiene una especie de conciencia mariposa, y es que va de flor en flor, sea en aspecto masculino o femenino, o en cualquier cosa de ilusión o objeto agradable o desagradable. Va haciendo como la mariposa, de flor en flor. Ahora voy para adelante, y ahora voy para atrás, y así sucesivamente. Pone una eternidad en hacer una espira de estas que van ascendiendo. Pero en un momento determinado, él decide acelerar el proceso de su evolución. Y en vez de seguir el ritmo que sigue la humanidad entera, escoge el camino recto. En vez de darle vueltas, sigue recto hacia arriba. Coge un atajo, acelera el proceso para llegar a la cima. Y entonces, desde la cima, contemplar a los que han quedado atrás para poderlos ayudar y darles la mano para que puedan ascender. El camino es más difícil, pero es el que escoge aquel que quiere acelerar el proceso, y es cuando él, de alguna manera, quiere acelerar la transformación de los hechos del pasado. Aquello que se nos dice, el hombre tiene que recogerlo, el hombre recoge lo que siembra, recoger la siembra del pasado. En el pasado hemos sembrado y hoy hemos de recoger nuestra siembra. Por lo tanto, él necesita acelerar el proceso de evolución y transformar el karma. Y por eso dice, cualquier aceleramiento del karma, agotando ahora o en una o dos vidas, lo que por lo general necesitaría varios siglos. Luego hay también Srada. Srada es R-H-A-D-D-H-A, y se traduce como fe. No una fe hacia las cosas de fuera, sino una fe en uno mismo. Fe en sí mismo. Yo puedo hacerlo y lo voy a hacer. Esto es lo que debo de realizar. Confianza, o sea, la profunda e íntima convicción de su propia divinidad, y por consiguiente de su poder de triunfar sobre cualquier causa que lo ligue al sí mismo. La poderosa fe en su propia calidad divina, no realizada aún, pero sí presentida. No la ha realizado, pero sí que lo está presintiendo internamente. La perfecta confianza en su maestro interior y en el sí mismo. Esta confianza que mueve montañas, esta confianza que uno tiene en todo momento, como en la película esta de Indiana Jones. Indiana Jones. No, la otra. El Santo Grial, busca del Grial. Busca el Santo Grial. No, bueno. El último caballero. La última cruzada. Ah, eso, La última cruzada, esta. La película, la última, ¿la habéis visto? Sí, van dando por un foso en busca del Grial, y a la vez que da el paso, sale el escalón. ¿No lo habéis visto? No. A su padre lo hieren, al padre de él lo hieren con un disparo. Y él tiene que ir a buscar el Santo Grial, porque el agua dentro del Santo Grial cura la herida. Y entonces dice, pero es un acto de fe. Es un acto de fe. Y él, cuando llega al sitio, se encuentra con un precipicio, y al otro lado hay la cueva donde se halla el Santo Grial, según la historia.
Y entonces él tiene que hacer un acto de fe, cruzar el abismo. Pero claro, es muy difícil dar el paso al abismo, y él da el paso y resulta que había una especie de puente que no se podía ver físicamente, y bueno, y atraviesa. Pero al dar el paso hace un acto de fe. Bueno, Dios tiene el grial y le tira el agua y esto se cura. Pero hay que decir una cosa, que el cuerpo causal es el Santo Grial. Se han escrito muchas historias sobre el Santo Grial, pero son historias nada más, para dar a entender que el Santo Grial es donde el vino de Cristo entra en contacto con sus discípulos. El vino de Cristo es la vida. La vida está en el Santo Grial. El Santo Grial está en el corazón de cada uno de nosotros, en la cueva etérica del corazón. Y tiene la forma de media luna. Tiene la forma de una media luna. Esa media luna es la capacidad de entrada de todas aquellas cualidades. Y cuando ese cáliz está lleno, es cuando nace el niño Cristo. Pero nace en el corazón. Cristo nace en el hombre. Y Cristo es un estado de conciencia llamado crístico. Nace el estado crístico de conciencia que lo convierte en un sabio salvador del mundo. Y aquel individuo llamado Jesús, Pedro o cualquier nombre que tengamos, se le llama Pedro Cristo, Jesús Cristo. Y así es un estado de conciencia como en la Vedanta es Sharya. Sharya quiere decir sabio. Sabio es el que ha trascendido toda la ignorancia, se ha convertido en un sabio, en un adepto. Y entonces le llaman Sharya. Y, por ejemplo, hay Sankara, que era un gran adepto de la época, que su última encarnación se dice que fue en el 700, 800, en el siglo 8, 7, entre el 7 y el 8, le llamaron entonces Sankaracharya, que es lo mismo que Jesucristo. Sharya y Cristo tienen el mismo significado. Entonces, Cristo nace en la cueva etérica del corazón. Por eso en el pesebre se le da el nacimiento en una cueva entre la mula y el asno, ¿no? Es el asno. El buey, entre dos aspectos animales, que es el cuerpo físico y el cuerpo astral, están ahí presentes también. Por lo tanto, todo esto son aspectos que se han querido dar formas a algo que no tiene forma, pero que está presente eternamente en cada uno de nosotros. Y entonces se le llama a este individuo que ha nacido el niño Cristo, Cristo ha nacido en el corazón de este individuo, se le llama el 2 veces nacido. Porque ha nacido físicamente en esta existencia y ha nacido espiritualmente en la misma existencia. Y es por eso que se le llama el 2 veces nacido. Y también el 1 sin segundo. Porque él ha transformado su naturaleza dual, ha sido desplazada por la auténtica unidad. Solamente existe el 1, la unidad. El 1, la unidad viene del 1, solamente existe el 1. El 2 ha desaparecido. ¿Sabéis dónde está el 2? Aquí fuera. El 2 está fuera de nosotros. El 2 es la dualidad. No encontraréis la unidad en el mundo exterior. La unidad solamente se encuentra en el interior de cada uno de nosotros. Y cuando en el primer objetivo de la sociedad teosófica se dice formar un núcleo de fraternidad universal sin distinción de sexo, raza, color, religión, color, es que hemos de encontrar esa unidad en nosotros y en todos los demás. Como seres humanos no podemos encontrar nunca esta unidad. Podemos practicar la fraternidad,
entre nosotros, pero no encontraremos jamás la esencia de la unidad fraternal entre nosotros, porque esa unidad fraternal está en el yo divino, en el yo superior, porque es el uno sin segundo, es uno con todos los demás. Cuando nos veamos reflejados en todos los demás, entonces quiere decir que hemos encontrado la verdadera fraternidad universal. Esta es la fraternidad universal. Y la fraternidad universal no es de este mundo, es de los mundos internos. Y nosotros hemos de encontrar esta unidad cuando entremos en los mundos internos. Estamos preparados y capacitados para entrar en los mundos internos. Solamente hemos de decidirnos. ¿Y es qué hemos de hacer? Transformar lo negativo en positivo, simplemente esto. Si hacemos esto, ya estamos entrando en el mundo de los maestros. La confianza en nuestro maestro interno es total. De él lo estamos aprendiendo todo. Él nos ha guiado llevándonos a través del espinoso sendero hasta el mismo umbral de la iniciación. O sea que, gracias a ese contacto directo del individuo, aunque no seamos conscientes, pensad, voy a decir algo grande, agarraros a la silla, algo grande. Sabéis que existe la iniciación a los misterios mayores, ¿verdad? Cuando el individuo está capacitado para que se le confirme mediante la ceremonia de los grandes maestros, se le confirme que él es aceptado en los misterios mayores y que se le confirme mediante la primera gran iniciación, este individuo se le ha abierto la conciencia de tal manera que está comprendiendo todo cuanto está sucediendo a todo su alrededor. Está preparado para pegar ese gran salto de la conciencia que va más allá de la mente. Su conciencia va más allá de la mente. Y sabéis que nuestra mente es dual. Tenemos nuestra mente concreta y nuestra mente abstracta, o bien nuestra mente objetiva y nuestra mente abstracta superior. Y pegar la conciencia más allá de la mente quiere decir que entra en el corazón. Y el candidato a la primera iniciación recibe los votos en el corazón, es decir, en el cuerpo causal, que es el cáliz donde las energías del Sanat Kumara van a entrar y van a iluminar la conciencia del candidato. No siempre el Sanat Kumara, que es el único iniciador en el planeta, está presente, pero sí está presente la estrella que lo representa. Y no puede el candidato recibir la energía directamente del Sanat Kumara porque quedaría totalmente quemado, ¿esa sería la palabra? ¿Quemado? Fulminado, esta sería la palabra. Quedaría completamente fulminado. Necesita la transformación, algo que transforme la gran energía del Sanat Kumara para que le llegue en la cantidad que él puede resistir. Y esta energía la transforma un Mahashohan que está presente y que hace la función de gran iniciador, porque el Sanat Kumara está en otros lugares haciendo trabajos aún muchísimo más profundos que el trabajo que es tan importante de dar la primera iniciación a un candidato. Y el señor Mahashohan, que es el que representa al Sanat Kumara, esta energía va directamente al corazón del Mahashohan y del Mahashohan va directa al corazón del candidato. Ahí hay un trabajo realmente extraordinario. Yo lo tengo en dibujos, porque esto no está en dibujos, pero yo me atreví a dibujarlo para presentarlo en conferencia, para hacerlo más atractivo. Entonces hay la estrella, en el dibujo hay la estrella
de conciencia del Satkumara, donde sale ese rayo de luz que entra en el corazón del Mahashohan, que es el que tiene a su disposición los 5 rayos de los 7 grandes rayos. 5 es el regidor de estos 5 rayos, el Mahashohan, y del Mahashohan directamente al candidato. En dibujos no hay mucha espectacularidad, pero bueno, me gustaría hacerlo algún día a través del ordenador, porque a través del ordenador le das mayor calidez y entonces por los ojos entran mucho. A veces ya sabéis aquello que una imagen vale más que 100 palabras. Pero bueno, no sé a qué venía todo esto. El candidato sufre mientras tiene la iniciación esta. En absoluto, no. Él lo recibe, es consciente de lo que está recibiendo. Y de ahí nos puede A ver, caer más. el candidato, vamos a ver, ¿cómo va a sufrir el candidato si el candidato es el espíritu? Pero no hay sufrimiento ahí. No. La primera iniciación se recibe en el cuerpo causal. Y el candidato está él en el cuerpo causal, que es la morada del alma. Y, bueno, no había terminado de decirlo. ¿Y qué ocurre? Que el recién iniciado, es decir, la personalidad del recién iniciado, no se ha enterado. Ya. No lo había dicho. No, por eso que no había dicho. Por eso ha salido esta pregunta. La personalidad del iniciado no se ha enterado porque la personalidad no ha sido iniciada. Quien ha sido iniciado es el discípulo, que el discípulo es el yo superior, que es lo eterno en el hombre. Esta es la razón por que un maestro nunca entra en contacto con una personalidad. Porque la personalidad tiene que perecer, tiene que morir, tiene que desaparecer. Y un maestro no pierde el tiempo con una personalidad porque tiene que desaparecer. Pero de ese estado no cae más. ¿Cómo? De ese estado no cae más. ¿De Al qué? mundo inferior. Una vez que tiene... La primera que iniciación. es un iniciado, de ese estado, de En la iniciación, primera- no cae más. En la primera iniciación normalmente el individuo va a tener siempre un aspecto ascendente, pero todavía puede caer en la primera iniciación. Es raro que suceda, porque su estado de conciencia se ha elevado mucho, pero si se ha dejado engatusar por la adulación de las personas que lo envuelven, se ha dejado colocar en un pedestal, entonces sí que él lo que hace es ampliar la soberbia y el orgullo, porque la energía que recibe es tan fuerte que también hace crecer el defecto, y si ha guardado algo de defecto, esto crece enormemente a través de la adulación. Por eso en Teosofía se nos dice que antes de llegar a ser teósofos, o al menos como estudiantes de Teosofía, tenemos que ser insensibles e inmutables. No dejarnos adular por nada en el mundo. No dejarnos que nos quiten la serenidad a través del insulto o del vituperio. Mantenernos siempre en perfecta serenidad, en una paz inalterable. Porque no podemos perder nuestro centro de conciencia en cosas banales. Hemos de mantenernos siempre dentro de nuestro centro de conciencia espiritual. Entonces, en principio, no pueden caer. Pero, ¿qué ocurre? Que a este iniciado, nos salimos un poco del tema, pero bueno, Es igual. ¿qué ocurre? Este iniciado se le han compartido, se le han transmitido, mejor dicho, ciertos poderes que se han abierto en la conciencia y en el corazón del discípulo. Y lo que ocurre cuando hay una cierta caída, una caída que es leve, pero que no es conveniente que él actúe con eso que se le ha dado autorización como poderes del alma, porque los poderes del alma son eternos,
entonces es como si se le pasara, la gran fraternidad es como si pasara un velo a lo que se le ha comunicado dentro del silencio, porque la comunicación de los poderes del alma se hace a través del silencio. Entonces como si pasaran un velo y esos quedan como separados de la conciencia de este discípulo que ha tenido una leve caída. Y mientras él no se recupere nuevamente, no obtendrá el contacto con los poderes que se le han ido, que se le han desvelado en el momento de la iniciación. La personalidad no se ha enterado. Lo que sí, al despertar, porque esto ocurre mientras el cuerpo físico duerme, lo que sí ocurre que al despertar, él está contento como unas castañuelas, pero no sabe lo que ha pasado. Está contento, es feliz. Hay algo de dentro que le está hablando de una manera que nunca le ha hablado. Hay una satisfacción interna, no sabe lo que ha ocurrido. Y tiene que pasar varios días antes que esto descienda del cuerpo causal hacia el astral, hasta que finalmente repercute en el físico. No tiene conciencia exacta de lo que ha ocurrido. Hasta incluso él piensa que ha sido iniciado en el mundo astral. Por eso muchas veces la gente dice, sí, he recibido la primera iniciación en el mundo astral. No, en el mundo astral no, porque el mundo astral es perecedero, no es eterno. Y cuando se inicia a un candidato es para siempre, para la eternidad dentro de los misterios mayores. Y el cuerpo astral es perecedero, por lo tanto, él piensa, por lo que él siente, cree que ha sido en el cuerpo astral, porque es su experiencia. Pero tiene que pasar quizás una vida más para que él se dé cuenta que él tiene conciencia real con el sí mismo. El último en enterarse esto es la persona. Persona, ya sabéis qué quiere decir. Máscara. 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 Y a quien se inicia es el que está oculto tras la máscara. Etimológicamente, persona quiere decir máscara. De ahí está que los bailes de máscaras, pues todo el mundo hace lo que quiere porque está escondido, ¿no? Bueno, nosotros también hacemos lo que queremos, que pensamos que estamos escondidos. Pero viene la enseñanza y dice, cuidado que hay un ojo que todo lo ve. No es un ojo ajeno a nosotros, sino es nuestra propia conciencia. Esta está presente en todo. Y lo malo es que la arrastramos a hacer cosas que a la conciencia no le van. Y la conciencia está estrechamente, ¿tengo algo? La conciencia está estrechamente ligada con el yo divino. La conciencia es la que transmite hacia el Dios divino aquellas cualidades que son divinas y eternas. Y esto es como si la conciencia cogiera al Dios superior, que no lo puede coger porque no tiene forma, es para que nos entendamos. Es como si cogiera al Dios superior y lo sacudiera y lo sacara de su somnolencia y que activara la cualidad que está en él, pero que está en stand-by, que está dormido. Y al sacudirle, es que le transmite desde la cualidad de la personalidad que ha obtenido mediante su contacto con el mundo, ha despertado esa cualidad, y esa cualidad es transmitida, porque ¿quién ha hecho que se despierte? El alma reencarnada en esa personalidad, mediante la conciencia ha podido actuar y realizar un acto que ha despertado una cualidad en sí mismo, se ha dado cuenta, y esto entra en el seno del corazón, donde se halla el auténtico discípulo, y es como si lo sacudiera, cuidado, y entonces esto que hemos despertado en el yo superior ya está despierto para siempre. No en su totalidad, simplemente en el grado que hemos alcanzado por la experiencia adquirida, que vamos a necesitar de estas experiencias muchísimas y muchísimas más para despertar el 100% de una cualidad determinada latente en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Veis un poco esto? El proceso es maravilloso, es divino. Bueno, y ahora entramos en otra cualidad que es samadhana.
Samadhana, que se escribe S-A-M-A-D-H-A-N-A. ¿La hemos dicho esta? No, ¿verdad? Esta cualidad se traduce en equilibrio, compostura, quietud de la mente. La mente es tremenda. Yo estoy negro con mi mente, que no me hace caso. Y eso que se lo digo, ¿eh? Se lo digo, mira, tú tienes que hacer lo que yo te digo, porque yo sé más que tú. Y tú tienes que hacer lo que yo te digo, porque si haces lo que te digo, tú estarás muy bien y serás feliz. Pero si no haces lo que te digo, a mí me haces estar mal. Y si yo estoy mal, tú estás mal también. Y bueno, ahora tengo un coloquio con la mente, y la mente me escucha, pero hace lo que le da la real gana. Las mentes son muy rebeldes, pero hay que hablarle muchas veces y tenerla atenta a lo que decimos, y a veces termino diciendo, mira, si haces lo que yo te digo, finalmente te doy un caramelito. Darle un caramelito es como decir, te doy Permiso. autorizo para que de vez en cuando pues hagas algo de lo que te gusta. Pero tú lo que tienes que hacer es lo que yo te digo, porque yo sé lo que te conviene y tú no lo sabes. Tengo unas pequeñas broncas de estas, pero bueno, porque es interesante que la mente también reaccione. Tiene que escuchar la mente, me tiene que escuchar a mí la mente, no escuchar al deseo. Ya está, ha escuchado durante cientos de vidas al deseo. Ahora quiero que me escuche a mí. Y si a mí me escuchas, las cosas serán mejor para ti y para mí. Bueno. Entonces hablábamos de el equilibrio, compostura, quietud de mente, serenidad no perturbable por tristezas ni por júbilos. Es la concentración de todo el ser en la labor que para el maestro ha tomado a su cargo el discípulo. Es decir, hemos de intentar hacer ¿qué haría el maestro en esta situación? Porque a veces al discípulo o el aspirante a prueba, al discipulado, en una situación, él no sabe qué decisión tomar. La cosa es tan complicada que dice, bueno, no sé qué es lo que tengo que hacer. Y entonces la teosofía nos dice que el discípulo a prueba tiene que plantearse qué haría el maestro si estuviera en mi caso. ¿Qué haría el maestro ante esta situación? Entonces, claro, el discípulo se dice a sí mismo, el maestro no podría hacer otra cosa lo que es conveniente para todos. Y entonces él dice, pues ya sé lo que tengo que hacer, lo que es conveniente para todos. Pero sí, pero ¿yo qué? Yo voy a perder. Yo pierdo si hago lo que es conveniente para todos. A mí esto me perjudica. Y el maestro dice, si es conveniente para todos, también lo es para ti, porque tú haces parte del todo. O sea, esas conversaciones con el discípulo y el maestro son muy interesantes. Lo que es conveniente para todos es bueno para ti. Entonces el maestro me acaba de dar un buen consejo y hace lo que es bueno para todos. Porque el maestro no le dice nunca al discípulo lo que tiene que hacer. Ya volvemos otra vez a salirnos del tema. Pero bueno, el maestro no le dice jamás al discípulo lo que tiene que hacer, no da órdenes. Simplemente deja caer una sugerencia. Y el discípulo tiene que tener siempre las orejas bien abiertas para saber qué es lo que el maestro intenta hacerle llegar. Y una sugerencia del maestro es como una orden para el discípulo. El maestro ha dicho que sería conveniente que en el mundo se pudiera hacer esto. Pues esto es lo que voy a hacer. Voy a trabajar en nombre del maestro haciendo esto y aquello. Porque el discípulo nunca trabaja en su nombre. Siempre trabaja en nombre del maestro. Siempre en nombre del maestro. Bueno, continuamos. Mumuksha. Una palabra sánscrita muy complicada. Pues la voy a deletrear. M-U-M-U-K M-U-M-U-K-S-H-U-T-V-A. ¿Pillado? No. Bueno, la repito. M-U-M-U
K-S-H-U-T-V-A, que quiere decir deseo de liberación. Todos deseamos liberarnos de todo nuestro pasado. ¿Por qué? Porque somos el fruto del pasado y está ahí presente en nosotros. Entonces me tengo que liberar del pasado y estar siempre en el presente ahora, en el ahora, y liberarme del pasado y de la rueda de nacimientos y muertes, del samsara. Hay que liberarnos de esta rueda de nacimientos y muertes. Su logro es la secuencia de otras 3 calificaciones. Es en realidad la voluntad de ser uno con el Supremo. Sed de liberación. Liberarse es sinónimo de iluminarse. Ya sabéis que el Buda en un momento determinado dice: voy a sentarme bajo ese árbol Bodhi, una higuera que se le llaman Bodhi, voy a sentarme bajo la sombra de este árbol Bodhi y no me levanto hasta que no alcance la iluminación. Se sentó y entonces las huestes de Mara, ¿conocéis las huestes de Mara? Todos los deseos y las pasiones empiezan a bailar delante de sus ojos en formas de mujeres vestidas semidesnudas, digamos así, bailando delante de él, pero imperturbable, se mantiene en la serenidad y nada, y claro, el rey de los infiernos allá está agotadísimo de intentar distraerlo y que no hay manera de perturbarle, y finalmente él vence las huestes de Mara y éstas se retiran. Y en el momento en que se retiran, él recibe la iluminación. Y iluminación es liberación. Él ha perdido todo interés sobre cualquier forma perecedera que pueda existir en el mundo. Y ha despertado la iluminación de lo eterno. Esta es un poquitín la historia del Buda. Esta es la historia nuestra. Porque el Buda está en vuestro interior, dormido. Esto sí. Como el pino está dentro del piñón, dormido. Ahora, si abrís el corazón no veréis el Buda, porque si abrís el piñón no veréis el pino. Pero cuando el piñón ha empezado a absorber la humedad de los 4 elementos y lo abrís, veis ya el pino en pequeño dentro del piñón. Claro, y lo coméis y es buenísimo. Cuando haya la verdura hecha, el piñón verde con su raíz, y que la almendra se ha hinchado, y se alimenta de la almendra para que el pino surja y que tú lo puedes entonces plantar. Y es buenísimo, hay toda la esencia del pino que va a crecer, está en esta semilla, muy buena. Pues bien, el Buda, si abréis el corazón, no está ahí, porque el Buda está presente en todo. En todo. Pensad que habéis oído hablar del Festival de Vesak. El Festival de Vesak se hace en mayo. ¿Mayo se hace? Mayo. ¿Por qué lo hablaba? Es porque lo decía. Por el Buda. En el Festival de Vesak se hace con la intención, y ahí asisten todos los maestros de sabiduría y todos los discípulos. Hay una serie de ceremonias que se realizan a nivel interno, a nivel culto, se hacen prácticamente etéricamente en ese mundo, hasta que finalmente, cuando el momento es llegado de la luna llena, la luna llena del Vesak, aparece el Buda. El Buda aparece y parece ser que el aura del Buda inunda toda la faz de la tierra. Su aura inunda toda la faz de la tierra durante 24 horas. Y ahí está presente el Cristo. El Cristo llama al Buda y dice: todo está a punto. Y el Buda aparece. No aparece físicamente, no, aparece en los niveles internos, pero que su aura y su energía baña toda la faz de la tierra. Pensad que un adepto, el adepto que ostenta la quinta iniciación,
y que el Buda ostenta la 9ª iniciación, entonces el Buda, el adepto, el radio de su aura es de 5 kilómetros. El aura de un adepto es de 5 kilómetros. Todo lo que está bajo el aura del adepto se beneficia de la bondad, del amor y de la energía del adepto. Por eso los adeptos van siempre dando vueltas por todo el mundo. Pensad que en Europa hay 93 adeptos trabajando bajo la dirección de la Gran Fraternidad Blanca. 93 adeptos. Y no conocemos a ninguno. Bueno, conocemos los que la Sociedad Teosófica da a conocer porque aceptan discípulos. Hay maestros que aceptan discípulos y otros que trabajan siempre dentro del anonimato. Bueno, a ver, continuamos. Hemos dicho el último, Mumuxa. Y continuaba diciendo Mumuxa que lo supremo es amor. Una persona que llegare a ser uno con él, con Mumuxa, debería estar llena de amor, sin sombra de egoísmo, de un amor elevado a lo divino. El maestro designa esta cuarta cualidad del amor y califica los 3 vicios de murmuración, crueldad, superstición como pecados contra el amor. El discípulo deberá refrenarse en hacer el mal. Porque a veces se dice en los centros filosóficos que bueno, que no hay que, a ver, ¿cómo dicen esto? No hay que castigar al cuerpo, reprimir. No hay que reprimir al cuerpo. Si el cuerpo quiere hacer una cosa, pues bueno, que la haga, ¿no? No hay que reprimir. Pero la enseñanza oculta nos dice el discípulo deberá de refrenarse el mal y al mismo tiempo ser activo en la práctica del bien. Estar atentos a prestar servicios a quienes los necesitan, siendo hombres, animales y también plantas. Hay que estar también cuidando los reinos inferiores al humano. Porque después de todo, los reinos inferiores al del humano han sido nuestros reinos en el pasado. La evolución de la vida, que nosotros somos vida, la evolución de la vida ha empezado a través del reino mineral, con 2 movimientos simplemente, que es el de atracción, repulsión, frío, calor. Y la conciencia de la vida encerrada, crucificada en el reino mineral, ha podido despertar 2 aspectos de conciencia, que es el frío, calor, en el alma grupal, durante toda una cadena, porque la evolución de un reino es toda una cadena. Una cadena, ya sabéis que son 7 rondas, que 7 rondas, cada una de ellas tiene 7 razas raíces, y que cada raza raíz tiene 7 subrazas. Si multiplicáis esto por 7 todo, os vais muy lejos en cuanto a los números. Por lo tanto, a millones y millones de años. Cuando hablamos de lejos, hablamos a millones y millones de años. Y entonces en la próxima cadena, lo que estaba, la vida que se manifestaba en el reino mineral, pasa al reino inmediato superior, que es el vegetal. Toda una cadena, y se experimenta, y cuando realmente ha terminado la cadena, vuelve en el nuevo Manvantara, entrando a través del reino animal. Y la conciencia de la planta y del animal ha ido creciendo de tal manera que se prepara para entrar en la primera gran etapa de lo que es el ser humano. Pero es la vida pasando por todos los reinos y finalmente desemboca en un reino que aparece la forma humana. La forma humana es animal, pero la conciencia puede perfectamente mejorar enormemente a través de esa forma que llama la naturaleza la más perfecta que se ofrece a la vida, que ha pasado por el reino mineral, por el reino vegetal, por el reino animal y finalmente entra en el reino humano.
Y ahí no culmina tampoco en el reino humano la evolución. Se termina la evolución humana, pero se despierta la superhumana. Y la evolución va continuando. Y me diréis, entonces, ¿no tiene fin la evolución? No tiene fin. La evolución siempre es. Continúa. ¿Y en qué nos transformamos? En la unidad. Finalmente, somos la unidad. Somos uno con todos los demás. El universo está en nosotros y nosotros estamos en el universo. Dios está en nosotros y Dios está en todos los seres humanos. Y así sucesivamente. Y uno sentirá que uno es uno con todos los demás. Es el mantrón de Annie Besant. Ella lo sacó para que nos diéramos cuenta que no trabajamos solos dentro del proceso de la unidad. Hemos de trabajar unidos en el proceso interno, no en el proceso externo. Cuando el individuo alcanza la primera iniciación y descubre que la vida es eterna y que ha entrado en el mundo de la unidad, porque ha entrado en el proceso, ¿os recordáis la estrella esa de los engranajes que tantas veces os he explicado? No lo explico otra vez porque sería muy largo y nos quedan 5 minutos. Entonces, hemos de ir hacia el centro de esta circunferencia y en ese centro ya no hay separaciones. Todos somos uno. Ahí descubrimos que todos somos uno y aquellos que están fuera también hacen parte del uno, porque nosotros nos vemos ya desde dentro, ¿veis? Y vemos siempre la conciencia real de aquello que uno es, y aquello que uno no es, está ahí presente, pero no es en lo que el individuo se fija. El individuo se fija siempre en aquello que siempre es, y lo que siempre es la conciencia real de Dios. Del uno sin segundo. El discípulo desea con ahínco ser uno con Dios, no por provecho propio, sino para poder llegar a ser un canal por donde pueda fluir su amor, su vida, sobre los otros o sobre los demás. Vamos a pasar rápidamente porque si no, no llegaremos, pero bueno, como tenéis más preguntas, y aunque no las hayamos dicho, estáis más que capacitados para poderlas contestar. Fijaros lo que queda. Me habéis distraído. Me habéis distraído con las iniciaciones. Que las conferencias de 1h30 no son para usted, Las conferencias de 1h30 no son para usted. Usted necesita conferencias de 3 horas. Sí, sí, es verdad. Vamos solos. Pero somos nosotros que nos quedamos sin saber lo que hay ahí escrito. Bueno, pero hay preguntas que hacen referencia a esto, Hay preguntas. El camino no es fácil, pues deberá ser muy cuidadoso, el aspirante, la prueba, muy cuidadoso acerca de las pequeñeces de la vida diaria, porque llevando la vida oculta, sabe que las bagatelas constituyen la perfección y la perfección no implica bagatela alguna. La perfección no implica bagatela alguna. En el mundo de los hombres a menudo es mal comprendida la sinceridad de su propósito. Se verá rechazado y despreciado por todos quienes lo rodeen y a todo aquello que hiciere se le atribuirán motivos personales. Bueno, esto lo podemos ver nosotros en pequeña escala. Nosotros, claro, con nuestros pensamientos y nuestra manera de sentir y pensar y de actuar, llamamos la atención de nuestros familiares y nos dicen qué es lo que estamos haciendo, que somos muy raros, que esto que estamos haciendo no es lo normal. Lo normal para ellos es lo que decimos nosotros anormal, ¿no? Entonces, que como que somos diferentes, somos raros. Somos diferentes porque dejamos de hacer lo que ellos hacen. Y claro, a ellos les interesa ir al fútbol, les interesa ir pues, a cualquier cosa. Y claro, vosotros no vais al fútbol, vosotros no vais a los toros, vosotros no fumáis, vosotros sois vegetarianos, y si no lo sois, lo seréis. No porque nadie os lo diga, porque saldrá de vosotros. Y en fin, cosas así. Somos completamente diferentes porque estamos cambiando. En el cambio, estamos moviendo, como decía Isaac, el tepete
encima de la mesa. La madre de Isaac le decía, cuando él explicaba cosas, decía, no me muevas el tapete, porque yo estoy bien como están las cosas. Entonces le decía la madre de Isaac, no me muevas el tapete, porque claro, si le mueves las cosas ya toda su vida ha estado haciendo algo y ahora si se lo cambias ya se pierde, porque los cambios traen confusión y ahora estamos en una época de grandes cambios en la sociedad, de grandes cambios, porque cuando hay todo lo que está ocurriendo, están ocurriendo grandes cosas que es para cambiar, hay que haber cambios, tenemos que salir de una situación para entrar en otra, que me diréis, sí, pero sale caro, se pierden muchas vidas. Depende del aprecio que uno tenga a esas vidas físicas. Pero Madame Radha Burnier, ella en una ocasión, ella dice, pero ¿por qué tenéis tanto aprecio al cuerpo? Si lo tenéis enfermo, dejadlo que se muera, ya obtendréis un cuerpo nuevo. Sí, es que si uno no tiene la conciencia real de que la vida es continuada y que si hay un defecto que te lleva a la pérdida de un cuerpo físico, no hay por qué llorar, no hay por qué sufrir. Hay una nueva oportunidad con un cuerpo sano y perfecto para continuar tu evolución. ¿Por qué quieres continuar con un riñón menos o con etcétera, incapacitado para hacer ciertas cosas cuando tienes la oportunidad de tener un cuerpo nuevo y sano? Pero claro, esto nos perturba a los seres humanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay todavía una conciencia de lo que es la continuidad de existencia. Lo más importante de la enseñanza teosófica, ¿sabéis cuál es? Para poder continuar hacia adelante, la seguridad que la continuidad de la existencia es un hecho real. Si esto falla, todo lo demás falla. Es como un edificio. Si la fundación del edificio falla, el edificio se cae. Todo lo que viene después se cae. Porque la fundación de toda la enseñanza esotérica estriba en una sola y única cosa, que es que la vida es continuada. Vosotros habéis oído hablar del espiritismo. Bueno, lo siento, no continuamos. Habéis oído hablar del espiritismo, ¿verdad? Sí. El espiritismo no fue una cosa casual que surgió en el plano físico, sino que fue bajo la petición de dos maestros de sabiduría para dar a conocer a la humanidad de que la vida es continuada. La enseñanza del espiritismo era dar a conocer a la humanidad que la vida es continuada. Tuvieron que pedir autorización a la Gran Fraternidad Blanca y entonces costó un poco de que se concediera, pero finalmente se concedió porque se dijo, porque más adelante vendrá una nueva filosofía de vida que aclarará toda esta situación. Esta filosofía nueva de vida era la sabiduría divina, llamada teosofía o Brahmavidya. La teosofía es sabiduría divina que vendría a explicar filosóficamente y con conocimiento profundo lo que es la continuidad de la existencia. Pero como que no había filosofía en el espiritismo, si habéis vosotros conocido algo sobre el espiritismo, veréis que no hay una filosofía detrás. Solamente hay un espíritu, periespíritu y ya no recuerdo qué más, que es una filosofía muy corta. Y entonces, claro, cuando uno llega al momento en que llega a ese techo de filosofía, conocimiento que tiene el espiritismo, dices, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Yo me siento exactamente igual que estaba al principio. Ahora tengo un conocimiento que es pequeñísimo en relación a lo que yo espero. Y claro, entonces hay, si uno necesita conocer, necesita trabajarse,
pues hay una pequeña depresión que se pasa, porque realmente dices, ¿y ahora qué? Yo estoy exactamente como estaba y no ha habido cambios, no he podido experimentar ciertos cambios. Entonces uno conoce la teosofía, ¿no? Pues las cosas cambian. Se dio a conocer el espiritismo porque se diera a conocer a la humanidad que la vida era continuada, como una antesala de una nueva filosofía que vendría más tarde, que era la teosofía. Pero los espiritistas quedaron cogidos en esto y se mantuvieron. Y entonces se crearon los guías del grupo espiritista. Sabéis que siempre ellos funcionaban a través de un guía, que ese guía era el medium que había desencarnado anteriormente. Y ese medium que había desencarnado anteriormente quedaba como guía del grupo, pero se le paralizaba su evolución, quedaba anclado en el mundo astral para contentar a aquellas almas que estaban en el cuerpo físico, que a través de otro medium que había entrado en contacto, pues medium o pseudo medium también a veces, pues recibían comunicaciones. Y entonces pues la Gran Fraternidad Blanca dijo, esto es un atraso. Los maestros de sabiduría dijeron, esto es un atraso, porque ahora estamos anclando, estamos paralizando la evolución de este individuo que queda cogido en el mundo astral, porque está aún con el grupo intentando llevarlo a buen término. Y entonces se tomó la decisión de crear un elemental mental con todas las características del medium. Un elemental mental con todas las características del medium, pero que no era la entidad, sino que a través de esto pues se regían estos grupillos que habían de espiritismo en la época. Y de esta manera, entonces, el que había sido medium podía continuar el proceso de su evolución. Entrar en el Kamaloka, el purgatorio, transmutar, cambiar la polaridad de todo aquello que le tenía sujeto en el mundo de las formas e irlas eliminando por falta de uso. Porque ya sabéis que cuando el espíritu está en el Kamaloka, en el mundo causal, que llaman el purgatorio, hay causal astral, que llaman el purgatorio, ahí como no tiene cuerpo físico para llevar a la práctica los deseos que su cuerpo astral tiene, estos se van debilitando por falta de uso. Y a medida que se van debilitando, van desapareciendo, y entonces el individuo se libera del Kamaloka y va despertando ya en los subplanos más elevados del mundo astral. Y ahí se puede convertir ya en un auxiliar invisible desde el mundo astral, entra en contacto con los familiares de sus pasadas encarnaciones, de la actual encarnación que han desencarnado, una vida ya más rica, ¿no? E intenta influenciar los cuerpos astrales de aquellos que aún han quedado en el mundo físico como auxiliar invisible, etc. Y entonces viene la teosofía y da la explicación de lo que es la reencarnación de la vida, que es continuada, etcétera, etcétera, y empieza a darnos conocimientos que van más allá, después de la vida de la muerte, por dónde pasamos, qué es lo que ocurre, qué es lo que encarna, qué es lo que queda de cada encarnación, etcétera, etcétera. Este es un tema muy interesante para hablarlo también. Ya estuvo hablando Dolores sobre este particular este mes pasado, de unas conferencias magníficas sobre la vida del más allá, después de la vida de la encarnación, después de la desencarnación, y un poco sobre la vida del más allá, ¿de acuerdo? Con las presentaciones aquí muy ricas y muy bien. En fin, es la hora. No hemos dicho esto, pero hemos dicho otras cosas. Mediante la apertura de las puertas de la mente. Nuestra mente siempre tiene que estar en estado de alerta e intentando abrir en todo momento sus batientes, sus puertas, intentando percibir el Dios interno que mora en nuestro corazón y viendo lo mejor en cada hombre y en cada cosa. Ya sabéis que la divinidad está en nuestro corazón en estado latente, lo hemos estado diciendo estos 2 días. Toda la divinidad está en estado latente en nuestro interior. Y
la trayectoria que tiene el ser divino es entrar en contacto con lo contrario de aquello que él es, que es el mundo material. El yo divino es divino y espiritual en sí mismo por esencia, es espiritual y divino. Y todo aquello que nos envuelve fuera, todo esto es material y perecedero. Entonces, para tener experiencias, debe de tenerlas en todo aquello que es contrario a sí mismo. Y al ser contrario a nosotros mismos, encontramos la oposición de lo real latente en cada uno de nosotros. Y cuando tenemos experiencias, y estas son constructivas, por ejemplo, una experiencia constructiva en el mundo, se despierta la cualidad de esta experiencia en el ser interno, porque está latente. Y esta es la razón por la que él despierta, porque hay una comunicación por ósmosis que... Entonces, existe en nuestra literatura una palabra que dice viveka y otra palabra que dice vairagya. Viveka es discernimiento. La traducción de viveka quiere decir discernimiento entre lo real y lo irreal. Claro, cuando decimos discernimiento entre lo real y lo irreal, pensamos ¿qué es lo real? ¿Y qué es lo irreal? Pues para facilitarlo, lo real soy yo y lo irreal es el entorno. El entorno es irreal. Yo soy real como ser divino y espiritual. La realidad en mí es eterna, no el aspecto que manifiesta lo real en el mundo físico y lo demuestra a través de un cuerpo físico. El cuerpo físico no es lo real, es lo perecedero. Pero lo real sí está en cada uno de nosotros. Y nuestros vehículos todos están condenados a desaparecer. Por lo tanto, perece. Solo lo real se mantiene siempre, porque lo real siempre es. Entonces, viveka es discernir entre lo real y lo irreal, entre lo eterno y lo transitorio, entre lo verdadero y lo falso, lo egoísta y lo altruista. Siempre hay que verlo bajo estos puntos de vista. Viveka está discerniendo en todo momento entre un aspecto y otro. Todo ello, dice, mediante la apertura, aquello que nosotros realizamos aquí constructivamente, despierta lo que está latente en el corazón, o en el yo superior, como le queráis llamar. Esta es la razón por la que porque venimos en el mundo físico, porque si no viniéramos en el mundo físico no tendríamos nunca las experiencias de gozo, de satisfacción, de deseo, de pasión, que esto pertenece al mundo físico, de egoísmos, de querer las cosas, primero yo soy yo y nadie más y solamente cuento yo, ¿no? Estas son las experiencias que tenemos en el plano físico. En el interior eso es lo contrario, pero está latente y solamente puede ser despertado cuando nosotros aquí, en vez de plantearnos el egoísmo, nos planteamos el altruismo. En vez de dejarnos llevar por las cosas, empezamos a discernir sobre de ellas. Y entonces empezamos a despertar las cualidades divinas que ya están en nosotros, pero en estado latente. El ejemplo ya lo conocéis, el piñón. Un piñón, ¿sabéis lo que es un piñón? Nos lo comemos en las cocas, coca de San Juan, nos hemos comido un puñado de piñones. Nos hemos comido infinidad de bosques. No nos hemos dado cuenta, pero al comernos los piñones nos hemos comido infinidad de bosques. Porque cada piñón hace un pino. El pino, durante toda su vida, miles y miles de piñas que hacen millones y millones de piñones. Y claro, todo esto hace un bosque. Y si nos hemos comido infinidad de piñones dentro de la coca, pues nos hemos comido todos los bosques. Bueno, es para decir que realmente
En nuestro interior hay una semilla que no es el piñón, que es la semilla del auténtico y altruista amor que hace las cosas sin esperar ningún tipo de recompensa, ni de retribución. Esta es la semilla de Dios es amor. ¿Sabéis cuál es el plan de Dios? El plan de Dios es amor, justicia y evolución. Nosotros llevamos la semilla del amor en nuestro interior. Mediante el trabajo que podemos realizar a través de la semilla del amor, se despierta la justicia y la evolución en el hombre. Así que hemos de ver realmente que también en este árbol, esto es un árbol, el cuerpo físico es un árbol, que en su interior tiene una semilla. Como cualquier árbol tiene sus frutos y en el interior del fruto hay las semillas. Pues bien, la semilla del amor está en nuestro interior, resguardada en el corazón, en la cueva etérica del corazón. ¿Dónde se halla la cueva etérica del corazón? Exacto, aquí. No lo vemos porque está en forma etérica. Solamente vemos lo físico denso. Si tuviéramos la clarividencia etérica, veríais el corazón etérico de cada uno de nosotros. Y veríais el corazón, el núcleo, el centro, no esa forma que nos pintan, sino el centro de conciencia del yo auténtico del ser, que mora en el corazón. Somos puntuales, las 5. Bien, pues vamos a continuar el trabajo. Nos queda la tercera conferencia y la tercera conferencia tiene por título: el discípulo aprueba antes de ser aceptado, se le exigen 4 cualidades. Por tanto, de alguna manera vamos a saber qué cualidades son las que se nos va a exigir cuando pretendamos entrar en el sendero del discipulado. Hemos estado hablando de los maestros, de los adeptos. Ayer, esta mañana, hemos hablado de los defectos a corregir en el carácter de cada uno de nosotros. Hemos puesto de relieve ciertos defectos que vamos disimulando en el transcurso de nuestra existencia, pero que están presentes todavía en nuestra personalidad y que poco a poco tienen que irse debilitando gracias a que vamos a encauzar nuestros pensamientos hacia aspectos más elevados y profundos. Y ahora, pues ya algo preparados en estas 2 conferencias, vamos a entrar ya a ver qué es lo que hemos de realizar para ser admitidos como discípulos a prueba. No discípulos aceptados, pero sí como discípulos a prueba y después ser aceptados por un maestro de sabiduría.